Ahora vamos a hablar de las sustancias puras, que es un término un tanto ambiguo, pero son sustancias en las que su composición química está fija. Si no van a andar cambiando de composición normalmente. Y pues ejemplos son el agua, por ejemplo el nitrógeno, el aire. Pueden ser mezclas de gases, pues como el aire, ¿verdad? Pero que sea algo homogéneo, etcétera. Como bien sabemos, las fases de las sustancias puras son tres, normalmente son tres, que es la sólida, la líquida y la gaseosa. En la sólida las moléculas están todas juntas, todas apretadas, por decirlo así, y solamente vibran. En la líquida, pues ahí ya están un poco más separadas, están como en grupitos y pueden chocar, tienen un poco más de espacio para moverse, y en la gaseosa pues están todas dispersas, se mueven mucho. En la sólida pues no podemos comprimir, el líquido muy poco se puede comprimir, el gaseoso se puede comprimir libremente, y pues normalmente pues las distancias entre las moléculas en la sólida son es muy poca esa distancia, en la líquida es más y en la gaseosa pues es mucho más, ¿no? De la sólida, para pasar de sólido a líquido, normalmente de esa distancia entre moléculas se va a separar un poco, aunque hay algunos casos en los que no, como es el agua. Pero bueno, lo que ahora vamos a ver es sobre los procesos de cambio de fase. Un proceso de cambio de fase. Entonces, pues dibujamos aquí pues un cilindro y un émbolo, algo así, donde le aplicamos calor. Aquí pues intento dibujar una flama. Se supone que es una flama y está calentando, ¿no? Es calor. Y pues supongamos que tenemos un líquido así, más bien agua, donde estamos a una atmósfera y a 20 grados Celsius. Ok, entonces ese digamos que es el estado 1. Entonces tenemos aquí agua adentro de un cilindro, émbolo, es pura agua, aquí no hay otra cosa, y le estamos aplicando calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a calentar el agua, ¿verdad? Hasta que llegamos a una temperatura de 100 grados. Esto pues normalmente se queda así, igual a una atmósfera y a 100 grados centígrados. Y seguimos aplicando calor. ¿Qué pasa a los 100 grados centígrados? Si estamos en el nivel del mar, estamos suponiendo eso, pues que el agua empieza a hervir, se empieza a hacer gaseosa. Este es el estado 2. Y entonces empieza a formarse vapor de agua, que dibujo acá en este otro dibujo. Y empieza a subir el émbolo. Entonces la parte de abajo, es agua líquida, líquido, y el agua, la parte de arriba es vapor. Y aquí pues todo esto se les sigue aplicando calor, pero aquí pues ya no aumenta la temperatura, la presión sigue una atmósfera y seguimos a 100 grados centígrados, tanto el líquido como el vapor. Entonces simplemente se empieza, en lo que llega a 100 grados centígrados se empieza a evaporar toda el agua, pero ya no aumenta de temperatura, se queda a la misma temperatura de 100 grados. Eso le llamamos estado 3.
Y luego, ¿qué pasa después? Pues se termina de evaporar, digamos algo así. Y la presión sigue siendo una atmósfera y está a 100 grados centígrados. Aquí es el momento en el que se evapora toda el agua. Ya se convierte toda en vapor. Aquí tenemos puro vapor. Este es el estado 4. Ya que llega a este estado de ser puro vapor, pues sigue siendo pues vapor mientras sigamos calentando más. Pero aquí el émbolo pues va a seguir subiendo ya libremente. Bueno, aquí ya casi pues se desparrama, ¿no? Pero sí, aquí pues tenemos una atmósfera. Pues le seguimos, digamos, a 300 grados Celsius. Y pues sigue siendo pues vapor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos agua, ¿no? Lo que debía haber escrito desde el principio. Y ese es el estado 5, ya es puro vapor y se está calentando. Ya una vez que todo se hizo vapor, ahora sí se empieza a calentar el vapor. Entonces, mientras el agua está hirviendo, mientras se hace el cambio de fase de líquido a gaseoso, se conserva la temperatura. Y ya una vez que se hace todo el cambio de fase, pues ya empieza a incrementarse. Y entonces pues damos nombres especiales a este tipo de cosas. Aquí lo que tenemos es líquido saturado. No, yo que le pongo en otro color. Y aquí tenemos puro líquido. Bueno, le ponemos líquido. Y decimos que está saturado. Donde saturado quiere decir que está a punto de hervir, a punto de evaporarse. Y acá el líquido pues está saturado porque se está evaporando. Y el vapor también decimos que está saturado. También lo podemos ver como vapor a punto de licuarse, a punto de hacerse líquido. Y acá pues sigue siendo vapor saturado. Aquí se acaba de evaporar pues la última gota de agua, por así decirlo. Entonces es vapor a punto de licuarse. Y acá pues ya es simplemente vapor y le decimos vapor sobrecalentado. Ok. Y al líquido que estaba acá, que no está a punto de evaporarse, le llamamos líquido comprimido. Ok, entonces líquido comprimido, líquido saturado, tanto líquido como vapor saturado y vapor sobrecalentado. Esas son las fases, así se ve un proceso de cambio de fase. Y bueno, esto pues lo aplicamos mucho en la cocina. Cuando vamos a cocinar algo, normalmente lo cocinamos con agua, aunque sea comida seca como arroz. Y esto porque si no, pues se nos quema. Precisamente para evitar que se nos queme, le ponemos agua. Y esa agua, mientras está evaporando, mientras está hirviendo, está a 100 grados centígrados y eso nos previene de que la comida se queme. Si garantizamos que no pasa de 100 grados, pues así evito que se queme, ¿no? La comida, podríamos pensarlo así. Y entonces, ¿cómo se ve esto en gráficas? Pues bueno, vamos a hacer acá un dibujo, a lo mejor un poco mal hecho. Donde este es el volumen y acá es la temperatura, ¿no? Entonces, digamos acá está 20, acá está 100, por acá está 300, no está escala, es nada más esquemático. Y entonces,
Pues iniciamos acá 20, acá estaba el estado 1 que dibujamos. Empezamos a calentar el agua y va aumentando el volumen hasta que llega aquí. Y aquí es el estado 2. Toda esta parte de aquí pues es líquido comprimido. Voy a abreviar. Es líquido comprimido. Ya que llega a los 100, pues se conserva esa temperatura, solamente va aumentando el volumen. Por acá está el estado 3 en medio. Y acá a esto le llamamos mezcla saturada. Una mezcla saturada. Entonces sigue calentando hasta que se evapora toda. Ese es el estado 4, justo cuando se evapora toda. Y ya de ahí pues aumenta tanto el volumen como la temperatura. Y aquí ya es vapor sobrecalentado, ¿no? Y por acá está el estado 5. Entonces más o menos es el esquema de esto, ¿no? Entonces líquido comprimido, mezcla saturada y vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces esto es lo que hay que entender, es básicamente la idea principal de toda esta unidad. Ver, entender esto, que mientras el agua está hirviendo y se está dando el cambio de fase de líquido a vapor, se conserva la temperatura. Y ya una vez que es vapor, pues se aumenta la temperatura y el volumen. Y lo mismo si era pues era puro líquido comprimido. Ok, y pues a este calor el calor o la energía que se necesita para hacer el cambio de fase se llama calor latente. Sí, toda esta energía que uso del paso 2 al paso 4 es el calor latente. Y bueno, pues también podemos comparar la presión con la temperatura. Y ahí pues hay que recordar, bueno, que se ve experimentalmente que también puedo producir un cambio de fase aumentando o disminuyendo la presión. Un ejemplo de esto pues lo vemos en el gas LP que se vende normalmente. Y LP significa pues algo así como licuado a presión. Entonces eso está a una presión muy fuerte y por eso el gas se hace líquido. Se quita esa presión y pues se hace inmediatamente gas, ¿no? Y bueno, y conforme vamos cambiando la temperatura o la presión, pues ese punto de saturación pues va cambiando. En el punto en el que se va haciendo el cambio de fase. Entonces pues se sabe que si aumentamos la presión, aumenta la temperatura de saturación. Y todo esto pues para recordarlo podríamos pensarlo como hecho de, como las sustancias hechas de partículas, ¿no? Si aumento la presión van a estar más juntitas y se me va a hacer líquido o sólido. Y a una presión muy fuerte, si quiero que se me haga líquido, tengo que ponerle mucho calor, tengo que aumentar mucho la temperatura para así favorecer que se muevan mucho entre ellas. Entonces, si aumento la presión, aumenta la temperatura de saturación. Y lo mismo, si aumento la temperatura de saturación, si aumento la temperatura, perdón, pues las moléculas se mueven mucho. Y si quiero que se me mantenga líquido, pues hay que meterle mucha presión. Entonces hay que
pensarlo pues un poco así. Y pues los cambios pues obviamente no son lineales, son curvas. Así que pues algo así, que se determinan experimentalmente, ¿no? Entonces esta línea me representa a qué temperatura. Si digo estoy a temperatura de 100 grados, pues me dice a qué presión debo de poner el agua para que se haga gaseosa o para que se haga sólida, para que se haga líquida, ¿no? Si está a 100 grados, pues a lo mejor la presión podría ser de 100 kilopascales, ¿no? Por ejemplo, si ya estoy a 150 grados, a lo mejor tengo que meter una presión de 600 kilopascales. Estos valores obviamente no son exactos, es como por decir algo, ¿no? Entonces, pues sí hay que, bueno, sí hay que pues también tratar de comprender esto un poco. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues algunas aplicaciones que luego se hacen, ¿no? Bueno, no voy a decir muchas, realmente no conozco mucho de esto. Pero bueno, una que normalmente se hace es si tenemos una lata de refrigerante, de ese que tienen los refrigeradores, o creo que los carros. Si tengo refrigerante, y pues lo vamos a estar viendo mucho en los ejemplos, el refrigerante 134A, es ese que se usa para los carros, o los refrigeradores, parece. Entonces, pues vamos pues a donde venden eso, compramos una lata, y se supone que si la abrimos, ¿qué es lo que empezamos a notar? Afuera, supongamos que estamos a 25 grados centígrados, la abrimos y pues este líquido que viene aquí pues empieza a evaporar, empieza a hacer vapor, empieza a hervir. ¿Por qué? Porque el cambio de fase del refrigerante es de 26 grados bajo cero. Y, y mientras dura este proceso, en lo que se evapora, como estamos a una atmósfera de presión, aquí adentro se logra una temperatura de menos 26 grados centígrados. Y si hay humedad en el aire, incluso se empieza a formar como hielito afuera. Esto, bueno, no recomiendo que lo hagan si no saben de eso. No vayan a hacer ese experimento si no saben. Yo no lo haría. Pero se supone que eso es lo que pasa. Se abre la lata y empieza a hervir. Acá adentro está a 26 grados centígrados. Acá afuera pues sigue a 25. Y estamos a una atmósfera de presión. Entonces pasamos de acá para acá. Y pues esos menos 26 grados pues son muy útiles, ¿no? Si queremos enfriar algo. Y pues si no cerramos la lata pues se va a evaporar todo y pues va a volver a la normalidad, a los 25 grados que hay en el ambiente, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, pues el refrigerante lo vamos a usar mucho, pues se supone que pues ya se ve da después en refrigeración, en cosas así, ya bien, cómo se usa o esas cosas, ¿no? Entonces, otra aplicación es con el nitrógeno líquido, que igual, pues lo hacen líquido a presión. Y pues tienen algo así, una cámara. Bueno, algo así. Y acá pues es una cámara de prueba.
Y todo esto es nitrógeno líquido. Es nitrógeno líquido. Todo esto que está aquí. Se le hace aquí una pequeña abertura. Y pues empieza a evaporar, ¿no? Y pues bueno, acá afuera está una atmósfera. Acá está pues a mucha presión. Se abre la abertura, igual que se abre la lata. Y empieza pues a evaporarse el nitrógeno líquido. ¿Y a cuál temperatura se evapora? Pues es a menos 196 grados Celsius. Entonces aquí adentro estamos a menos 196 grados centígrados. Y pues eso se usa para enfriar lo que está aquí adentro. Aquí pues se hacen experimentos. Pues no sé, con algo que requiera ese tipo de temperatura. Y aquí esta cámara pues va a estar igual a menos 196 grados centígrados. Mientras el nitrógeno se está evaporando. Ya una vez que se termine de evaporar pues ya vuelve a la normalidad, ¿no? Digamos que son aplicaciones de este cambio de fase que pues la verdad pues nos quedamos muy cortos, son muchísimas, ¿no? Las aplicaciones de esto. Ok, entonces esto sería todo por este video. Muchas gracias.